Con 37 minutos a la entrevista que estamos escuchando a nivel nacional como emisora afiliada a Blue Radio, este tema del día sin IVA. Recordemos, mi querido oyente, que estamos en medio de una pandemia a nivel mundial como es el COVID-19. Frente a este COVID-19 hay naciones que han reaccionado de una manera muy especial. Las cifras que tenemos hasta ahora, desafortunadamente, Estados Unidos es el país que más casos se está reportando con el tema del COVID-19. Hasta el momento en los Estados Unidos son 2.155.809 casos confirmados de personas infectadas y las muertes van en 117.810 personas. Y lo más importante, los recuperados. 673.700 personas se han recuperado del COVID-19. En Israel, los casos confirmados es de 19.338 y casos recuperados, escuche usted la cifra, 15.438 personas se han recuperado en el estado de Israel del COVID-19. Solo reportan muertes de 302 personas. Israel ha sido noticia por varios temas. Uno, por estas cifras de personas recuperadas, pero también por la creación de una vacuna o de todo un proceso para que las personas sean recuperadas. A esta hora de la mañana saludamos al embajador de Israel en Colombia, el doctor Cristian Cantor. Doctor, embajador, muy buenos días. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Muy bien y muy agradecidos con Dios por poder tener ese contacto con usted a esta hora de la mañana. Las cifras de Israel son muy interesantes. Más de 15.000 personas de las 19.000 contagiadas con el COVID-19 se han logrado recuperar. Doctor, ¿a qué se debe esta recuperación tan importante en Israel? No, actualmente nosotros estamos en Israel, creo que como el resto del mundo, estamos en una expectación para ver si vamos a tener una segunda ola. Esperemos que no. El logro de manejar a tres componentes muy importantes. El primer componente fue el hecho de que nosotros tuvimos una respuesta muy robusta y muy rápida. Hay que recordar que Israel, no como otros, es un país pequeño con una posibilidad de manejar entrada a cierto estado a través de un punto, el aeropuerto internacional Ben Gurión. Prácticamente no hay terrestres a Israel. Entonces eso nos dio la posibilidad de manejar de una forma graduada el arrastramiento las personas que entraron contagiadas. Un estudio epidemiológico muy robusto y en una manera muy puntual aislar diferentes personas, diferentes barrios y ciudades. Primero era la respuesta muy rápida. Segundo componente que creo que ayudó a manejar toda esta situación era una actividad rápida para llenar todas las huellas en tipos de equipos médicos y medicamentos. En ese sentido se creó un marco único de todos los brazos del gobierno, obviamente agencias de inteligencia, para ver cómo podemos, las listas que recibimos, conseguir los elementos, los equipos en el mundo. Hoy ya llegamos a una decisión estratégica de ser self-sufficient, quiere decir que Israel provee a 5 necesidades médicas y no está dependiente de fuentes exteriores. Y la tercera componente es también un poco de suerte. No somos una población. Embajador Cristian de Israel en Colombia, cuando Dios permita que esta vacuna se logre dar, ojalá sea por Israel, por cualquier lugar del mundo, el gobierno de Israel planifica cómo la distribución mundial o cómo sería ese proyecto. ¿Tienen ustedes información de cómo sería la distribución? De diferentes variables, depende de si la vacuna o ese medicamento va a ser hecho por un brazo gubernamental o por un brazo privado. Obviamente depende, son diferentes situaciones. Y hay otras fases, obviamente, que yo como diplomático no entiendo, son fases
farmacéuticas muy importantes, la inscripción del patente, después todo el tema de producción, el tema de distribución, son cosas muy, muy grandes. Obviamente no tenemos la información sobre eso. Lo que nosotros sí esperamos es que al momento que el Estado de Israel, sí, el Estado de Israel es el primero para conseguir esa vacuna, entonces me imagino que van a empezar a haber discusiones, interacciones entre diferentes gobiernos, con diferentes compañías de producción y de distribución. Obviamente un Estado no puede solo él distribuir ese tipo de medicamentos, me imagino que hay también aquí temas legales, etcétera. Es un proyecto muy, muy complicado, pero espero que primero encontremos la vacuna. Eso es lo más importante. Después, obviamente, estos son temas que hay que discutir y negociar. Embajador Cristian, buenos días. Le saluda Camila Rueda. Queremos conocer también cómo es el proceso de innovación que está llevando Israel, lo cual le ha permitido pues no solo encontrar parte de la vacuna para el coronavirus a través de anticuerpos, sino también la innovación en ciencia. Conocimos que pues lanzaron su primer nave al espacio, pero también cómo se está gestando esto con las universidades desde Israel que brindan más innovación para el mundo en cuanto a tecnología y también el resurgimiento de la salud a través de la ciencia. Buenos días, Camila. Sí, tienes razón. Israel hoy día es la meca de innovación y tecnología y ciencia en el mundo. Y eso también se refleja en la forma que se está manejando esta crisis. Nosotros tuvimos tratamos de encontrar las oportunidades de esta crisis. Y una de las cosas muy interesantes exactamente fue la creación de diferentes ecosistemas muy enfocados en estos temas de medicina. Nosotros hemos agrupado, no en una forma formal, es algo que tiene que ver con el DNA y la cultura de innovación y de tecnología de Israel, en una forma muy natural, diferentes grupos alrededor de diferentes clusters, en centros médicos, compañías de biotecnología, reguladores, a veces compañías de farma, y a veces industrias militares que decidieron traducir todas las tecnologías o parte de las tecnologías que han desarrollado para ver si pueden dar respuestas a problemas médicos y epidemiológicos. Entonces, creo que lo más interesante es la forma que se han creado estos ecosistemas que agrupan diferentes personas de diferentes sectores con diferentes visiones, unos que entienden cuáles son las necesidades médicas, otros que son los expertos en tecnología que pueden ver cuál es la fase de la fructura de esta tecnología para emplearla en esos temas médicos, y los reguladores que tienen que después tomar la responsabilidad de la implementación de estas tecnologías. Y en esta forma se han creado diferentes tecnologías, aplicaciones y desarrollos muy interesantes en todas las áreas de medicina, telemedicina, medicina digital, diferentes herramientas para hacer diagnósticos masivos, diagnósticos de larga distancia, todo tipo de cosas. Es muy interesante toda esta situación. Pero también en temas, en las tecnologías aplicadas en otras áreas que no son medicina, pero que están infectadas por la situación y las circunstancias del COVID-19. Por ejemplo, en tema de educación. Obviamente, hoy día la teleeducación es muy importante. Entonces, también en ese sentido nosotros tenemos respuestas. Obviamente, en todo lo que tiene que ver con cadenas de distribución de productos agrícolas, ha cambiado. Entonces, también en eso nosotros tenemos las respuestas. Tiene razón, Israel hoy es la meca de todo eso. No creo que se pueda aprender, pero sí creo que se puede hacer diferentes adaptaciones, y en ese sentido, obviamente, es muy importante destacar la iniciativa del señor presidente de la apertura de una oficina de tecnología, innovación y ciencia en Israel. Nosotros, obviamente, esperamos que sea en Jerusalén, en una representación oficial, formal, diplomática de diferentes instituciones y brazos del gobierno colombiano, para que puedan facilitar y agilizar la transferencia tecnológica desde Israel hacia Colombia, junto al TLC, que obviamente esperamos que entre en vigor muy pronto, muy importantes para la prosperidad y el avance económico aquí en Colombia.
Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Estamos en diálogo con el embajador de Israel en Colombia, el doctor Cristian Cantor. Embajador, con esta tecnología, ¿cómo la han implementado en los protocolos de bioseguridad en Israel? ¿Cómo han manejado los protocolos para las aperturas de lugares comerciales? ¿Han podido dar la apertura a las iglesias, reuniones? ¿Cómo se manejan esos protocolos y la tecnología en medio de esta pandemia? Sí, pastor, tienes razón. Una, creo, de las importantes conclusiones que nosotros tenemos es que la tecnología sola no es suficiente. Hay que también entender la forma que se aplica y la forma que juntos se pueden, junto a los protocolos y las experiencias, tener buenos resultados. Nosotros hemos iniciado diferentes protocolos. El más conocido es el protocolo Púrpura para la reimpotenciación de la economía israelí. Nosotros estamos en discusiones también en la reactivación del sector aviación, el sector turístico, que es muy importante, a través de otro protocolo azul, junto a diferentes autoridades de aviación del mundo. Prácticamente hoy va a haber un diálogo muy importante entre las autoridades de aviación de Israel y otras, inclusivemente las de Colombia, para ver cómo podemos compartir experiencias. Tenemos el conocimiento que aquí en Colombia hay diferentes experiencias también muy avanzadas en el tema, por ejemplo, del sector turístico, que queremos aprender. Es una combinación muy interesante de cómo aplicar la tecnología junto a diferentes prácticas para tener el mejor resultado. Las cosas básicas son cosas que todos nosotros conocemos, de bioseguridad, de distancia, de higiene, etcétera, etcétera. Pero hay lugares donde hay que aplicar cosas más, con nuances más delicados, y en eso estamos, en el proceso de compartir la experiencia que tenemos, pero también aprender de nuestros aliados, inclusivemente de Colombia, cómo manejan esta situación. Creo que es una oportunidad muy grande también aquí para expresar nuestra admiración de la forma que se está manejando esta crisis aquí en Colombia. Obviamente, cuando se compara los resultados de Colombia a la región, creo que son muy, muy impresionantes. Personalmente, yo creo en la forma que se está manejando esta situación ya hace meses, en todos los ejes, no solamente el eje médico, pero sino también el eje de información y el eje económico. Nosotros obviamente estamos aplaudiendo todos los equipos del señor presidente y todos los equipos de los alcaldes y los gobernadores que hoy día tienen la responsabilidad de manejar esta situación, y enfatizar que sea al nivel nacional o sea al nivel municipal, nosotros siempre estamos ahí para poder ver cómo compartimos los conocimientos que tenemos, las experiencias que tenemos y la tecnología que tenemos a través de esos canales de cooperación que hemos establecido en los últimos años. Bueno, embajador, pues muchísimas gracias por el tiempo que le ha dado a Frecuencia F en el norte de Santander, y ojalá que estas cifras que están dando hoy en Israel, 19.338 personas contagiadas con COVID-19, pero esta cifra es la que más me encanta y es 15.438 personas recuperadas. Queremos que el gobierno colombiano, como usted ya lo manifestó, pues ahí en permanente comunicación, podamos tener estas estadísticas, que son muchísimos, casi el triple de personas que se recuperan. Así que, embajador, muchísimas gracias y Dios bendiga Israel. Gracias a ustedes, pastor, gracias, Camila, y obviamente quiero enfatizar que en este tema nosotros estamos todos juntos y juntos saldremos adelante.